Bueno, hola a todos, mi nombre es Eugenia Pisco e hice esta presentación acerca de la vejiga. Bueno, en la primera imagen podemos ver cómo la vejiga forma parte de las vías urinarias y actúa como reservorio de la orina en el intervalo de las micciones. Lo que hace es recoger la orina que desciende por los uréteres y la conserva hasta el instante en que, sintiéndose la necesidad de orinar, sus paredes se contraen y se expulsa la orina hacia la uretra. Bueno, en las otras dos imágenes vemos una vista lateral de la pelvis femenina y una vista lateral de una pelvis masculina. Fíjense cómo la vejiga, cuando está vacía, se ubica enteramente dentro de la cavidad pélvica, por debajo, ¿sí?, del peritoneo en el tejido celular subperitoneal. Se encuentra en íntima relación, ¿sí?, con el pubis, ¿sí? Por lo tanto esto es anterior. Lo mismo sucede en esta imagen de la pelvis masculina, esto es anterior, ¿sí? Y hacia posterior encontramos el sacro. Entonces tiene íntima relación con el pubis y la sínfisis púbica. Ahora, cuando la vejiga se distiende, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? Rebasa hacia superior y sobresale en el abdomen. Bueno, vamos a continuar entonces describiendo la configuración externa, es decir, las caras, los bordes, los ángulos que tiene la vejiga y cuáles son las relaciones. En este caso vemos un corte sagital, donde hacia anterior encontramos las vísceras, ¿sí?, y hacia posterior encontramos la columna. Marcamos en amarillo la cara superior o cúpula de la vejiga. Esta cara va a estar cubierta por peritoneo y a partir de este o a través de este, la vejiga se va a relacionar con las asas intestinales, como se muestra en la imagen, y con el colon sigmoideo. Y en la mujer podemos ver cómo, si marcamos la cara superior, además de tomar las relaciones que ya mencionamos, también se va a relacionar con el útero, ¿sí?, y con los ligamentos anchos. Pasamos entonces a describir otra de las caras de la vejiga, la cara anteroinferior. En este corte sagital encontramos hacia anterior la sínfisis púbica, en relación posterior encontramos la vejiga y hacia inferior la próstata y en relación posterior a estos el recto. Marcamos en amarillo nuevamente la cara anteroinferior y vemos cómo desde la parte más inferior parte esta línea azul que se extiende hasta la parte inferior de la cara posterior de la sínfisis púbica, que representa los ligamentos puboprostáticos en el hombre y pubovesicales en la mujer, que son haces fibrosos que contienen unas fibras musculares que tienen esta dirección. Y podemos ver en este corte una de las relaciones que tenemos hacia anterior de la vejiga, que es la sínfisis púbica. Y lo que me interesa es que vean es cómo entre ambas estructuras encontramos un espacio que las separa. Entonces, esta relación no es estrecha, sino más bien que entre la vejiga y las estructuras que se encuentran hacia anterior tenemos un espacio. Este espacio se denomina retropúbico o cavidad de Retzius. Más adelante vamos a describir los límites. Y ahora lo que podemos ver en esta otra imagen es una vista desde superior. Encontramos la vejiga hacia posterior y hacia anterior la sínfisis púbica y el pubis. Se quitó el peritoneo, ¿sí?, y lo que podemos observar es las otras relaciones que tiene la vejiga hacia anterior más allá de la sínfisis púbica, como el pubis, el músculo elevador del ano, el músculo obturador interno, hasta el conducto obturador y los vasos y nervios obturadores. Pasamos entonces a describir la última cara de la vejiga, que es la cara póstero-inferior. Esto es un corte sagital, ¿sí?, de la pelvis masculina, donde hacia anterior encontramos la sínfisis púbica y hacia posterior el sacro. Esta cara va a tener en el hombre dos segmentos, un segmento inferior y anterior que se va a relacionar con la próstata y un segmento posterior y superior que se va a relacionar con las vesículas seminales, los conductos deferentes y los uréteres. Por eso esta porción, ¿sí?, se puede denominar también vesículo diferencial. Se separa la vejiga nuevamente de estas estructuras por un tabique que se denomina tabique recto vesical. Vamos a ver un poco más cómo se relacionan estas estructuras y para eso traje esta imagen, que es una vista desde posterior de la vejiga, donde hacia superior encontramos la vejiga y hacia inferior la próstata, y podemos ver cómo las dos vesículas seminales divergen una de la otra en dirección lateral y superior. En su ángulo de divergencia o separación encontramos la terminación de los conductos deferentes que se ensanchan en esta porción y forman la ampolla del conducto deferente.
delimitan, ¿sí?, estas ampollas del conducto deferente, un ángulo o triángulo que se llama interdeferencial. Es importante que lo recuerden más adelante porque este triángulo es lo que nos marca el punto de reflexión del peritoneo cuando pasa de cubrir la vejiga a cubrir el recto. Llega hasta este nivel. Y fíjense también acá la relación del conducto deferente con el uréter. Bueno, entonces veamos ahora lo que les decía recién de la reflexión del peritoneo. Cuando el peritoneo cubre la pared abdominal, luego cubre la cara superior de la vejiga y luego pasa a cubrir la cara posterior inferior y llega hasta la altura del triángulo o ángulo interdiferencial. Y a partir de ese momento se refleja y empieza a cubrir la cara anterior del recto. Ese punto de reflexión es un punto de declive y se denomina fondo de saco recto vesical. Es decir, que en esta cara posterior inferior tenemos un segmento más superior que va a estar en relación con el fondo de saco, un segmento más hacia inferior que va a estar en relación con el tabique recto vesical que va a contener en su espesor las vesículas seminales y las ampollas de los conductos deferentes. Y más hacia inferior y anterior vamos a encontrar la relación con la próstata. En la mujer, ahí marcamos en amarillo esta cara, vamos a ver que en la parte superior se va a relacionar con el cuello del útero y en la parte inferior se va a relacionar con la vagina. Entre la vejiga y la vagina vamos a encontrar un tejido conectivo que va a formar lo que se denomina tabique vésico-vaginal, que va a tener una densidad distinta hacia superior que hacia inferior. Y si bien hacia inferior entonces se hace más denso, ambas estructuras pueden ser separadas. Y por último lo que les marco es cómo el peritoneo acá en la mujer se refleja desde la cara superior de la vejiga llegando hasta la cara posterior inferior, se refleja sobre el útero y da origen a este fondo que es el fondo de saco vésico uterino. Bueno, ya hablamos de las caras, ahora vamos a hablar un poco de los bordes y de los ángulos. Acá vamos a marcar el borde posterior de la vejiga que va a ser justo la zona de transición entre la cara superior y la cara posterior inferior. Lo mismo sucedía en el hombre y se corresponde en el caso de la mujer con el istmo del útero y en el caso del hombre se va a corresponder con el recto. Bueno, continuando, ahora vemos una vista desde el superior de la pelvis masculina y de la pelvis femenina. Podemos encontrar hacia anterior la vejiga, hacia posterior el recto. Hacia anterior la vejiga, en relación posterior el útero y en relación posterior el recto. Fíjense cómo los órganos están cubiertos por el peritoneo y cuando el mismo cae sobre la cara superior, también cae sobre los bordes laterales de la vejiga y la cubre. Entonces, o sea, cubre estos bordes laterales y se continúa con la pared pélvica. Estos bordes los vamos a describir un poco más cuando veamos celda o compartimento vesical, pero lo que me interesa que vean en este momento es cómo se relacionan con esta arteria, que es la arteria umbilical, ¿sí? Tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino tenemos esta relación. En el sexo masculino sumamos, ¿sí?, en la parte más posterior de este borde lateral al conducto deferente. Fíjense la relación que tiene con la arteria umbilical que la cruza desde lateral hacia medial pasando superior. Acá tenemos el anillo inguinal profundo, lateral los vasos epigásticos inferiores, el conducto deferente y en la parte más posterior del borde lateral de la vejiga, el conducto cruza la parte superior de la arteria umbilical. Bueno, esto con respecto a los bordes laterales y la vejiga va a tener un ángulo anterior o un vértice que se va a corresponder, ¿sí?, con el uraco, que es un cordón fibroso que se extiende desde la vejiga hasta el ombligo y que es un vestigio del agantoides. Continuando, entonces vamos a ver todo esto en imágenes de preparados. Bueno, esto es un corte sagital de una pelvis femenina hacia anterior la sínfisis púbica. Encontramos en relación posterior la vejiga, ¿sí?, la uretra. Fíjense cómo desde la parte más superior esto que parte acá sería el uraco. En relación posterior a la vejiga encontramos el útero, ¿sí?, y la vagina. Fíjense cómo acá se forma el fondo de saco vésico uterino del que hablábamos. Y acá ya encontramos el recto. Acá un corte sagital de una pelvis masculina, hacia anterior la sínfisis púbica, en relación posterior la vejiga, el uraco y esto que encontramos acá es la glándula
próstata y encontramos esto que sería la uretra. En relación posterior, el recto. Y este es el fondo de saco recto vesical. Continuando, esto es una vista desde superior, ¿sí?, de la pelvis. Hacia anterior encontramos el pubis y la sínfisis púbica. En relación posterior, la vejiga. Y en relación posterior, el recto. Fíjense acá el fondo de saco recto vesical. Y en relación posterior, acá ya tenemos los cuerpos vertebrales. Estos son los conductos deferentes. Fíjense cómo se relacionan con los bordes laterales de la vejiga y luego se van hacia posterior. Y bueno, creo que en esta imagen eso sería todo. Bueno, ahora vemos una vista desde lateral de la pelvis masculina, hacia anterior nuevamente la sínfisis púbica, en relación posterior la vejiga, ¿sí? Y fíjense cómo hacia inferior encontramos la próstata, y en esta parte posterior inferior de la vejiga encontramos el uréter, el conducto deferente y la vesícula seminal. Bueno, en esta imagen vemos una vista desde posterior de lo que sería la vejiga y hacia inferior la próstata. Fíjense cómo acá encontramos las vesículas seminales, ¿sí?, dirigidas hacia lateral y hacia superior cada una, y en el ángulo de bifurcación encontramos la llegada del conducto deferente y su terminación ensanchándose formando lo que sería la ampolla del conducto deferente. Acá estaría el triángulo interferencial, que es el punto hasta donde llega el peritoneo cuando cubre la cara superior y pasa a cubrir la cara posterior y se refleja sobre el recto, como les dije anteriormente. Y esto que vemos acá es el uréter. Bueno, ahora seguimos con este tema que es el compartimento vesical o la celda vesical, que si bien acá vamos a describir los límites, vamos a hacer una breve introducción de cómo se forma esta celda, ¿sí?, para poder entenderla, pero no va a estar tan desarrollado ya que es un tema que se los van a dar en otro Power o en otro trabajo, ¿sí? Bueno, acá nuevamente un corte sagital de un esquema, sínfisis púbica, hacia posterior de la sínfisis púbica encontramos la vejiga y la uretra, hacia posterior el útero, la vagina y hacia posterior el recto. En naranja les mostré cómo es la disposición del peritoneo y en violeta les mostré cómo es la disposición de la fascia pélvica, que la fascia pélvica es esa fascia que va a envolver todas las partes blandas, ¿sí?, que forman parte de las paredes de la cavidad pélvica. Entonces, como ven en el esquema, hay un espacio que queda entre el peritoneo hacia superior y la fascia pélvica hacia inferior. Ese espacio que está por fuera de las vísceras se denomina espacio pelvirrectal superior. Lo vemos en esta imagen ahora, que es una vista desde superior de la cavidad pélvica, en este caso femenina. Encontramos hacia anterior la vejiga, el útero, el recto y el sacro. Y fíjense cómo todas estas vísceras se quitó el revestimiento del peritoneo, por lo tanto estoy viendo el espacio que está por debajo, ¿sí?, del peritoneo, que es el espacio pelvirrectal superior. Y lo que puedo ver es que este espacio está en los laterales de las vísceras, es decir, las vísceras son el límite medial de este espacio, y la fascia es todo esto, la fascia pélvica es todo esto que envuelve, ¿sí?, las partes blandas de la cavidad pélvica. En este caso encontramos acá el obturador interno y el elevador del ano. Bueno, dicho esto, vamos a mencionar que este espacio va a tener como contenido un tejido conectivo, ¿sí?, y vasos y nervios. Y la particularidad que tiene este tejido conectivo es que en diferentes regiones se va a condensar y va a formar láminas. Y estas láminas tienen una dirección sagital y una dirección transversal. Y al tener estas direcciones lo que hacen es compartimentalizar o formar celdas, ya que se van entrecruzando, digamos. Bueno, entonces, las láminas o fascias que nos importan, ¿sí?, con respecto a la vejiga, van a ser la vaina de la ilíaca interna, que es esa que les marqué en amarillo,
que la vaina de la ilíaca interna también se llama vaina hipogástrica y que es justamente el tejido conectivo de este espacio pelvirrectal superior que se condensa alrededor de los vasos ilíacos internos. Por eso se llama vaina ilíaca interna. Y esta vaina tiene la particularidad de que en la parte más medial, la que está justo al lado de las vísceras, por eso yuxtavisceral, recibe el nombre de fascia sacro-recto-genitopúbica. Esta fascia, como se les esquematiza en verde, entonces es la porción yuxtavisceral, o sea, medial de la vaina ilíaca interna. Y el nombre, sé que por ahí suena muy largo, pero simplemente tienen que pensar por las regiones que va pasando esta fascia y va tomando el nombre por las regiones que pasa. Y desde dónde hasta dónde se extiende. Bueno, y a partir de esta lámina lo que vamos a decir es que, fíjense, la fascia sacro-recto-genitopúbica está hacia los laterales de la vejiga. Por lo tanto, cuando yo tenga que decir cuál es el límite lateral de la celda vesical o compartimiento vesical, voy a decir la fascia sacro-recto-genitopúbica. Bueno, continuando, ¿sí? La vaina ilíaca interna, como contiene en su interior a los vasos ilíacos internos, cuando parten de ellos ramas que se dirigen a las vísceras, elevan esta vaina y forman ahora láminas que no tienen una disposición sagital como tiene la fascia sacro-recto-genitopúbica, sino que tienen una dirección más bien transversal, porque se dirigen desde la pared hacia las vísceras. Las que nos importan para el compartimento vesical van a ser la fascia que se eleva alrededor de la arteria umbilical o umbilico-vesical, que va a ser la fascia umbilico-prevesical, que la marcamos en la imagen, y que esta fascia se dispone en relación anterior a la vejiga, que después lo vamos a ver un poquitito más. Y otra de las fascias que nos importa para delimitar la celda o el compartimento vesical va a ser el tabique recto vesical, que se va a formar en torno a los vasos genitovesicales. Esto tabique lo vamos a ver en el sexo masculino. En el caso del sexo femenino no vamos a ver un tabique recto vesical. Ahora vamos a hablar un poquitito más adelante de lo que pasa en el caso de la mujer. Por eso acá no se los esquematicé en el dibujo, porque esto justamente es una pelvis femenina. Entonces, vamos a ver un poco más de la fascia umbilico-prevesical. La fascia umbilico-prevesical la podemos ver en este corte, que es un corte sagital, donde está esquematizada en celeste. Fíjense, hacia anterior encontramos la sínfisis púbica y este músculo que es el recto del abdomen. Hacia posterior del músculo recto del abdomen, en este caso la vaina de los rectos, está solamente conformada por las fascias transversales. Por lo tanto, esto que vemos acá es fascias transversales. En celeste la fascia umbilico-prevesical y fíjense que hacia posterior encontramos la vejiga y la uretra. Estos son los ligamentos pubovesicales o puboprostáticos cis masculino, y acá encontramos la arteria ilíaca interna y las arterias umbilicales. Y fíjense cómo alrededor de estas arterias este tejido conectivo entonces se condensa y da origen a esta fascia. Bueno, esta fascia entonces va a tener forma de triángulo, de base inferior y vértice superior. El vértice coincide con el ombligo y la base coincide con los ligamentos pubovesicales o puboprostáticos, con la fascia pélvica y con la vaina de la ilíaca interna. Es como que nace de la vaina de la ilíaca interna y rodea pasando anterior a la vejiga y se va de un lado al otro y al mismo tiempo asciende. Bueno, hacia posterior la fascia se va a relacionar hacia inferior con la cara anterior de la vejiga y hacia superior con esta estructura que nace del ángulo anterior o vértice de la vejiga, que es el uraco. Y luego hacia anterior vamos a tener como relación superiormente las fascias transversales y como relación inferior la cara posterior de la sínfisis púbica. Pero fíjense nuevamente cómo entre la fascia umbilico-prevesical y la cara posterior de la sínfisis púbica y la fascia transversalis encontramos el espacio que les mencionaba anteriormente, que es el espacio retropúbico o cavidad de Retzius. Entonces, estos son los límites de este espacio. La fascia umbilico-prevesical, la cara posterior de la sínfisis púbica y la fascia transversalis. Bueno, fíjense ahora
En este esquema, que también es un corte sagital, ¿sí? Nuevamente la sínfisis púbica, la fase transversalis, la cara posterior de la sínfisis púbica. Posterior a esto, el espacio retropúbico o cavidad rectus. Posterior a esto, la fase umbilico prevesical. Posterior a esto, inferiormente, la cara anterior de la vejiga. Superiormente, el uraco. Y acá los ligamentos pubovesicales o puboprostáticos. Y bueno, y en esta imagen podemos apreciar, al ser un corte sagital de una pelvis masculina, el tabique recto vesical. Bueno, y para cerrar este tema vamos a marcar en esta imagen los límites de esta celda. Entonces, es un corte transversal u horizontal a modo de esquema de la pelvis, hacia anterior la sínfisis púbica y el pubis y hacia posterior el sacro. Y encontramos las vísceras de anterior a posterior, la vejiga, las vesículas seminales y los conductos deferentes y el recto. El límite superior no lo vamos a ver en esta imagen, pero se corresponde con el revestimiento de peritoneo que cubre la cara superior de la vejiga. Hacia los laterales vamos a encontrar la fascia sacrorectogenital o sacrorectogenitopúbica, la parte yuxtavisceral de la vaina ilíaca interna. Hacia anterior vamos a encontrar la fascia umbilico-prevesical. Y hacia posterior vamos a encontrar el tabique recto-vesical en el hombre, y en la mujer vamos a encontrar una lámina vésico-vaginal, que es un tejido conectivo que se extiende entre la vejiga y la vagina, pero que no los termina de separar. Esos serían todos los límites de esta celda. Bueno, con respecto a la configuración interna, solo voy a mencionar algo acerca de lo que sería la cara posterior-inferior de la vejiga, donde vamos a encontrar esta estructura que se denomina trígono vesical. Entonces, acá vemos dos cortes coronales de una vejiga femenina y una vejiga masculina. Fíjense, hacia inferior en ambas la uretra y en el caso masculino encontramos la próstata. Entonces, el trígono vesical, ¿qué es? Es una superficie con forma triangular, como se los esquematicé en violeta, que es lisa y que se localiza en la cara posterior inferior de la vejiga, que es la cara que estamos viendo. Toda la porción de la cara posterior inferior de la vejiga que se encuentra posterior o superior a este trígono es el fondo de la vejiga. Entonces el trígono va a estar formado por dos ángulos que son posteriores, que están dados por la desembocadura de los uréteres y por los orificios de desembocadura de los uréteres, y un orificio anterior que es el orificio de la uretra. Entre ambos orificios de desembocadura de los uréteres vamos a encontrar un pliegue en sentido transversal, que es una elevación de la mucosa a expensas de que las fibras musculares en ese sector están un poco más engrosadas. Ese pliegue se denomina rodete interureteral. Ahora, si lo vemos en dos cortes sagitales, vemos entonces la superficie triangular lisa en la cara posterior inferior de la vejiga, o sea, el trígono vesical, el orificio de desembocadura del uréter, el orificio de la uretra, y vemos el pliegue transversal, el rodete interureteral. Todo lo que se encuentra en esta cara posterior inferior de la vejiga superior al trígono es el fondo de la vejiga. Y lo importante en el caso del femenino es que, como se relaciona con la pared anterior de la vagina, ¿sí? La proyección del trígono en la pared anterior de la vagina da origen a una superficie que también tiene forma triangular y que es lisa, a diferencia del resto de la pared interna de la vagina, que está plegada, y esta superficie se denomina trígono de Paulik. En el caso masculino vamos a encontrar la superficie triangular lisa, es decir, el trígono vesical, el orificio de la uretra, el orificio de desembocadura del uréter y el rodete interureteral. Todo lo que se encuentra posterior o superior al trígono en la cara posterior inferior de la vejiga es el fondo de la vejiga. Y por último, con respecto a las capas, si bien esto es histológico, tenemos la mucosa, la muscular y la capa externa. La capa muscular tiene tres capas musculares, y acá voy a hacer una salvedad. Tiene tres capas musculares. La interna y la externa, ¿sí? Van a ser fibras musculares longitudinales. Siempre son fibras musculares lisas. Y la capa media van a ser fibras musculares circulares. Las fibras musculares circulares se engrosan, ¿sí?
a nivel de todo lo que es el orificio de la uretra o del cuello de la vejiga y van a dar origen al esfínter interno de la uretra. Y después el resto de las capas, tanto la externa, y después las tres capas, la interna, la media y la externa, ¿sí? Todas las capas musculares van a recibir el nombre de músculo vesical o músculo detrusor de la vejiga, porque justamente cuando se contraen todas estas fibras musculares lo que se genera es la expulsión de la orina desde la vejiga hacia la uretra. La función antagónica va a estar dada por los esfínteres. Y con respecto a los músculos que encontramos en el sector del trígono, si bien tenemos estas tres capas, en la zona de desembocadura de los uréteres vamos a encontrar parte de la musculatura de los mismos y acá a nivel de todo lo que sería el orificio de la uretra vamos a encontrar ese aumento de las fibras musculares que formaban el esfínter. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que sería la vascularización, ¿sí? Y con respecto a las arterias de la vejiga van a provenir directa o indirectamente de la arteria ilíaca interna. Vamos a encontrar arterias vesicales superiores, como se puede ver en la imagen, que son ramas de la arteria obturatriz y de la porción permeable de la umbilical, que se van a encargar de irrigar todo lo que es la parte superior de la vejiga. Luego vamos a encontrar la arteria vesical inferior, que es rama directa de la arteria ilíaca interna, que va a irrigar todo lo que es la porción inferior y lateral de la vejiga. Luego vamos a encontrar la arteria vesical anterior, que es rama de la arteria pudenda interna, que se va a encargar de la irrigación de todo lo que es la parte anterior e inferior de la vejiga. Acá no se ve porque se encuentra en el espacio anterior a la vejiga, que no lo vamos a poder visualizar, porque justamente no se quitaron todas las estructuras que lo están tapando, digamos. Y por último vamos a tener algunas ramas vesicales que van a dirigirse hacia la porción posterior inferior, que van a provenir de la rectal media, de las ramas prostáticas, del conducto deferente, de la uterina, de la vaginal, ¿sí? Dependiendo si es femenino o masculino. Luego, con respecto al drenaje venoso, lo que vamos a ver es que el drenaje venoso de la vejiga va a ser tributario de la vena ilíaca interna. Y esta vena, como podemos ver en la imagen, se va a formar por ramas viscerales y por ramas parietales. Y las ramas viscerales se forman por la anastomosis de venas que están dispuestas a modo de red o plexos, como se puede ver en la imagen, alrededor de las vísceras de la pelvis. Entonces, a partir de los plexos se forman estas venas viscerales que finalizan en la vena ilíaca interna. Todo este concepto tenemos la formación de una red venosa perivesical en la superficie externa de la vejiga, que finaliza en estos plexos que acabo de mencionar y en venas vesicales. Por cualquiera de estas dos va a llegar a la vena ilíaca interna, por lo tanto el drenaje venoso de la vejiga finaliza en la vena ilíaca interna. Los plexos en el hombre son hacia anterior de la próstata y hacia los laterales el plexo prostático o de Santorini. Hacia los laterales de la vejiga el plexo venoso vesical, que va a terminar finalizando en las venas vesicales. Y por último, hacia posterior tenemos en el espesor del tabique recto vesical en relación con las vesículas seminales el plexo venoso seminal. Todos estos plexos se anastomosan entre sí. Y la diferencia con la mujer, que ahí les hice la comparación, es que el plexo prostático no se llama así, sino que se llama plexo venoso periuretral, también es de Santorini porque es el mismo, simplemente con saber las relaciones de las vísceras dentro de la cavidad pélvica van a poder determinar el nombre de estos plexos. Este plexo periuretral se va a encontrar anterior a la uretra. Luego tenemos el plexo venoso vesical y también tenemos el plexo venoso uterovaginal. La parte anterior del plexo de Santorini, es decir, el prostático en el hombre y el periuretral en la mujer, es el que va a dar origen a las venas pudendas internas que van a finalizar en la vena ilíaca interna. Luego, el resto, ¿sí? La porción lateral del plexo venoso de Santorini, va a finalizar directamente en las venas ilíacas internas. Y los otros dos plexos, el vesical y el útero vaginal o seminal, van a finalizar directamente en las venas ilíacas internas. Entonces, como verán, el drenaje venoso, como ya les mencioné, finaliza en las venas ilíacas internas,
Todos los plexos son tributarios directos de las venas ilíacas internas y el plexo venoso de Santorini tiene la particularidad de que la porción anterior se vierte a las venas puentes internas y la porción lateral se vierte directamente a las ilíacas internas. Con respecto a los vasos linfáticos, estos vasos se dirigen hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos, en particular a los del grupo intermedio y a los del medial. En ocasiones pueden dirigirse hacia los nódulos linfáticos ilíacos internos o a los comunes, y los que se originan en el cuello de la vejiga se dirigen hacia superior y posterior y finalizan en los nódulos del promontorio. Y por último vamos a tener la inervación de la vejiga, que va a estar dada por dos orígenes, por el plexo hipogástrico inferior y por ramos directos que se originan de los ramos anteriores del segundo y tercer nervio sacro. Estos nervios van a llegar al órgano por su cara posterior y por su cara lateral. Y bueno, este tema lo van a ver un poco más cuando les den la clase o lean plexo hipogástrico inferior. Esto sería todo. Sé que es un teórico bastante largo y con mucho contenido. Traten de verlo por lo menos 2 veces, como para poder escuchar las cosas 2 veces y poder integrar, porque por ahí cosas del principio se vuelven a ver al final y se aclaran, o viceversa. O sea, las cosas del final aclaran cosas del principio. Y bueno, cualquier duda ya saben, pueden preguntar en el aula virtual. Espero que les sirva, chicos.